Vamos a dar inicio con nuestra primera clase y pues para ello vamos a presentar a nuestro ponente quien nos va a acompañar en el desarrollo de este curso a lo largo de estas 4 semanas. Él es el magíster ingeniero César Nizama, quien es especialista en proyectos viales, maestro en administración estratégica de empresa, maestro en recursos hídricos e ingeniero civil de profesión. Posee un diplomado en mantenimiento rutinario y periódico de carreteras vecinales y departamentales y supervisión y residente de obras. Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral liderando proyectos en grandes entidades del sector público como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gobierno Regional de Piura y Electro Noreste S.A. Su experiencia dirigiendo y enseñando proyectos viales le permite transmitir de forma sólida el liderazgo en obras, fortaleciendo la toma de decisiones, la gestión de equipos y el compromiso organizacional. Sí, así que démosle la bienvenida. Ingeniero, muy buenas noches. Le damos la bienvenida el día de hoy a esta nuestra primera clase en vivo y dejamos el espacio con usted. Adelante. Muchas gracias, señorita Karen. Muy buenas noches, estimados colegas. Es para mí un placer poder estar con ustedes y poder compartir a lo largo de estas 8 clases durante 4 semanas, poder compartir un poquito, intercambiar experiencias, que eso es lo más importante. Agradezco su participación y sin más, poder iniciar este primer módulo. A ver, vamos a ver si es que me permiten compartir. A ver, denme un segundo, por favor. A ver, me confirman, por favor, si se visualiza la pantalla y me están escuchando. Por favor, me confirman si se escucha, si se está visualizando la pantalla. Sí, está correctamente, ingeniero. Correcto, muy amable, gracias, señorita Karen. Bien, hoy iniciamos esta primera sesión, un poco una parte introductoria hablando de fundamentos y marco normativo. Y bueno, doy la bienvenida. También veo que hay muchos colegas de otras latitudes, otros países que nos acompañan y sería importante igual poder compartir experiencias, ¿no? Siempre es bueno este intercambio de conocimiento, de experiencias que de una u otra manera nos fortalece como profesionales. En ese sentido, iniciando ya esta sesión, partamos un poco sobre la infraestructura vial, ¿no? ¿Qué es ingeniería vial? Es una parte de la ingeniería civil que de una u otra manera su nombre lo dice, ¿no? Está orientado al tema de carreteras, ¿no? En general, ¿no? Por la infraestructura vial, y que lo vamos a ver a lo largo de esta primera clase, que de una u otra manera podemos hablar de carreteras, de infraestructura urbana también, ¿no? Vial urbana, que hoy por hoy justamente nuestras ciudades necesitan y tienen que ser resilientes, ¿no? En ese sentido, la idea es identificar exactamente en qué consiste esta ingeniería vial, ¿no? La idea es diseñar, poder construir, rehabilitar y en nuestra, al menos dentro de nuestro país, acá en el Perú, la poca infraestructura vial con la que se cuenta dentro de este círculo virtuoso que se denomina, tal vez donde menos se gestiona recursos es justamente en la conservación, ¿no? Entonces, tal vez hay proyectos interesantes, ¿no? Hay proyectos bastante interesantes, pero cuando se termina su ejecución, no termina, no termina ahí. Se debe evaluar justamente en la siguiente etapa, que es la operación y mantenimiento. Y es ahí donde menos recursos se destinan. Vamos a hablar un poco también acerca de, y que vamos, creo que entiendo esta última clase, la última sesión va a ser justamente de temas más urbanos, de cómo el sistema inteligente ya nos viene acompañando y que tenemos que ir conociendo también, que de cierta manera nos va acercando
un poco con, digamos, una disciplina nueva, que es justamente la tecnología y la información, ¿no? Pero en fin, poco a poco iremos interactuando a lo largo de estas 8 clases de diferentes módulos. Ya la señorita Karen nos ha dado una explicación bastante didáctica de cómo podemos aperturar nuestra sesión y cómo podemos acceder a la información que se ha brindado en el curso, ¿no? Entonces, la ingeniería vial tiene un contexto bastante amplio. No solo se habla de carretera general, de qué tipo de pavimentos, hay que saber un poco de hidráulica, ¿no? Hay que saber hacia quién es nuestro público objetivo, en la cual se está diseñando, ¿no? El tipo de tránsito. Hay que conocer un poco de, de normativa relacionada a la infraestructura vial, que es justamente esta primera sesión. Gestionar. Tal vez a lo largo de esta noche puedo compartir alguna experiencia que hoy por hoy me, me, me está llevando mucho esfuerzo a ver cómo se gestiona, ¿no? Con el gobierno central, volver a iniciar un proyecto que se ha caído, ¿no? Y debido de repente por ahí a que no se ha conllevado adecuadamente o no se ha gestionado adecuadamente el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo realmente como infraestructura vial? O sea, ¿qué debería garantizar nuestra carretera? Como siempre lo digo, cuando converso con diversos colegas, la idea, ¿no? La idea es que nuestras vías en general, sea una vía urbana o una carretera o una vía interurbana, ¿no? Eh, pueda hablar por sí sola, pueda ser una vía, ¿no? Que nos dé información a lo largo de la cual vayamos transitando sobre la misma, ¿no? Tiene que garantizar justamente desplazamientos seguros, tiene que garantizar un confort al usuario, ¿ok? Y la idea de contar una infraestructura vial adecuada, pues nos permite mejorar, ¿no? Como país, ¿no? Como países en todo caso, y digamos en un tema logístico. La idea es justamente minimizar costos y volvernos más eficientes, ¿no? Es en ese sentido que se enfoca esta primera sesión, ¿no? ¿Qué debemos realmente conocer? Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder estar en varios sectores y, y en ocasiones, cada vez que converso con funcionarios, ¿no? A veces confunden lo que es un proyecto de inversión con un tema de conservación vial, por ejemplo, ¿no? Se realizan expedientes, pero tienen diferentes naturalezas y son gestiones distintas. Entonces, no todo se trata como una obra. También hay que verlo bajo un enfoque de operación y mantenimiento. Es en ese sentido que tenemos un poco que tener claro, digamos, las competencias incluso de cada institución. En ocasiones he tenido la oportunidad de autoridades se molestan, con, en este caso conmigo, y me dicen, oiga, ustedes no hacen nada por mis pistas y veredas por aquí. Claro, que para muchos, de repente, las vías urbanas, ¿no? Consideran que forma parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando ya pertenecen y es competencia del gobierno local en coordinación con el Ministerio de Vivienda, porque ahí hay otro tratamiento, ¿no? Entonces, es muy amplio realmente, es muy amplio y con el tiempo y las personas que están involucradas en este sector, poco a poco van conociendo que hay elementos en la cual uno debe expresarse con propiedad y saber hacia dónde tocar la puerta para gestionar recursos, ¿no? Y que lo vamos a ver en el interín del presente curso. Pero siempre es bueno también hablar de estos sistemas inteligentes de transporte, ¿no? Hoy por hoy, ¿quién no tiene su celular? Y a diferencia de algunas, tal vez algunas décadas atrás, no todos contábamos, digamos, con el servicio de Internet que en el celular que hoy tenemos. Y justamente con esa tecnología que hoy tenemos, ¿no? En todas las latitudes, ¿no? Y está dependiendo también qué tipo de tecnología, ¿no? El 5G, 4G, se pueden desarrollar sistemas inteligentes de transporte, ¿no?
esto lo vamos a desarrollar en un módulo, creo que es el último, donde hablaremos cómo está la tecnología y cómo se propone ponerla al servicio justamente de la ingeniería. Entonces, tener información, tener cómo se interactúa, ¿no? Si ven la imagen, los vehículos, ¿no? Hoy por hoy los vehículos también, pues, podrían tener, y seguramente han escuchado las noticias de cómo están los vehículos, ¿no? Autónomos, cómo el algoritmo resume o absorbe toda la información que encuentra en la red y te permite proponerte una decisión, ¿no? Entonces, estos sistemas inteligentes ya llegaron y la información está y la tecnología también. Entiendo que esto es un proceso, al menos a nivel de nuestro país, ¿no? Y a nivel de Latinoamérica seguramente también. Tenemos que empezar justamente a formarnos y tener un poco de conocimiento para poder plantear algunas alternativas de solución en cada una de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, no debemos divorciarnos un poco de lo que día a día nos permite, ¿no? La inteligencia artificial hoy por hoy cada vez está más a la mano, ¿no? Y nos permite de repente optimizar algunas cosas en nuestros trabajos. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Y bueno, ya conocemos todos, ¿no? Cómo, qué manera se puede constituir una vía, una carretera. En el Perú tenemos nuestro manual de diseño geométrico, la DG 2018. De cierta manera es nuestro documento en la cual nosotros vamos a tener que acceder si estamos de repente trabajando para una empresa consultora y estamos en elaboración de expedientes técnicos de proyectos, en la cual pues este manual nos da, digamos, y nos explica de cierta manera cuáles son los requisitos mínimos que debemos considerar en el diseño de una vía, que debemos considerar, ¿no? La ecuación tiene muchas variables y sobre esa tenemos que trabajar. Por ejemplo, y que lo vamos a ver también en un módulo, saber la tipología de caminos y se calcula, y forma de calcular la tipología de los caminos para identificar si es un tipo, es un camino plano, si es un camino, digamos, más o menos ondulado o muy sinuoso. Entonces, nuestros manuales, al menos si ustedes ingresan al portal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones acá en el Perú, van a encontrarse con todo y que lo vamos a ver más adelante. Y para ello, pues, tenemos que conocer las partes justamente de una vía. Y en ocasiones confundimos la terminología. Y al confundirlo, pues, dejamos de hablar con propiedad. Hace un par de semanas me llamaban y me decían, ¿sabes qué? Necesito unas fotografías de la vía. Ok, entonces fui porque querían hacer una evaluación y bueno, le tomaba pues unas vistas panorámicas y mi interlocutor me decía, no quiero de toda la vía, quiero solo de la plataforma. Y digo, es que justamente te estoy brindando información de la plataforma. ¿O tú qué quieres? De la calzada, ¿no? Entonces la persona decía, ¿a qué te refieres? ¿No? Entonces entendí que no está claro el concepto, qué es plataforma y qué es calzada, y que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Aquí hay digamos, unas imágenes que, por ejemplo, lo brinda el Ministerio de Transportes, parte de una carretera. Y si se dan cuenta en la imagen, ¿no? En pantalla, ahí dice, superficie superior de la carretera, ¿no? Que incluye calzada, bermas, cunetas y todo lo que... Entonces, en ese sentido, primero tenemos que conocer, ¿no? Tenemos que conocer de una u otra manera cuáles son las partes de una vía, de una carretera, y poder identificar, y más adelante vamos a ver las fallas en los diversos módulos que vamos a ir llevando en estos, digamos, en estas 4 semanas, ¿no? En función a lo propuesto. Y la idea es un poco retroalimentarnos. De repente sí lo conocemos, pero el interín del día a día
nos los hemos olvidado o lo hemos dejado de lado. Y si queremos un poco ingresar a ¿no? A este sector, pues partamos por ahí, lo que estamos haciendo con esta primera clase, identificando exactamente las partes de una carretera y que lo establece justamente el Manual de Diseño de la DG 2018, ¿ok? Entonces, dicho esto, ¿no? A ver, por ahí hay alguien que quiere hacer una consulta. Sí, le escucho. Adelante. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Las diapositivas no pasan, me dice? Hola, sí, buenas noches. Sí. ¿No están No, pasando las diapositivas, me indica? no se ven las diapositivas. Oh, a ver. A ver, déjenme ver un ratito. Y ahí se pueden visualizar las diapositivas, no sé por qué no proyecta. A ver, ahí se pueden visualizar. Sí, ahí sí se ve, ingeniero. No sé si podría ponerlo en modo presentación para que A esté en ver, pantalla completa. a, a ver, ¿se ve ahí y se visualiza que estoy pasando o no? Sí, ahora se encuentra en la diapositiva 9, Ingeniería Vial. Ya, las partes de la carretera se visualiza. Sí, también. Ya, ok, entonces estábamos hablando justamente de ello. No sé, disculpen, a veces hay problemas técnicos que se dicen, ¿no? Entonces, pero ¿tiene alguna pregunta? De repente alguien quiere hacer una pregunta al momento. Bien, ok, vamos a continuar entonces. Estoy ya, sí, alguien levantó la mano. ¿Quiere consultar algo? Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, buenas Una noches. consulta, ingeniero. Vamos a tener también la oportunidad que conforme vaya pasando las clases, también ver un tema del reglamento de la nueva ley, la 32069, y de repente por ahí obras que también se estén dando por administración directa, obviamente dirigidos a inversiones que tengan que ver con el tema vial, pues, ¿no? O netamente técnico, vamos a ver, o también un tema un poco de marco legal. eh, no está contemplado, tal vez es una buena oportunidad de poder de repente orientar en algún módulo el tema legal, porque la nueva, al menos acá en el Perú, en abril de este año entró en vigencia la nueva ley de contrataciones públicas, que ha cambiado un poco el contexto de lo que teníamos con la ley anterior, ¿no? Un poco lo pongo así en ese sentido porque entiendo que hay participantes de otras latitudes, de otros países. Nuestra ley de contrataciones ha cambiado en abril de este año y por tanto tiene otros enfoques. No, o sea, en honor a la verdad, en los módulos no se ha orientado porque se ha establecido más un tema más relacionado a la parte técnica, porque incluso vamos a hablar en otros módulos un poquito de la normativa BIM, ¿no? Cómo estamos con relación a otros países también, y vamos a hablar de pronto un poquito de diseño, un poquito también de conservación vial, pero orientado a la parte legal no está, pero de repente, de pronto, es una alternativa, ¿no? Para plantear un curso relacionado ya en el marco legal, ¿no? Pero en ese sentido, al menos de mi parte, no está contemplado ese enfoque legal, al menos en este curso, ¿ok? Bien. Entonces, si se está viendo lo que es la red vial en el Perú, ¿sí me confirman? Por favor. Bien. Sí, ok, muchas gracias, muy amable. Entonces,
Si se dan cuenta, en el cuadro que se encuentra en la pantalla, eh, tenemos, en nuestro país existen tres niveles de carreteras que lo identifica nuestra norma, ¿ok? En la cual dice que la red vial nacional, ¿no? Está a cargo del Ministerio de Transportes a través, ¿no? Digamos, a través de un programa que se llama Provía Nacional, ¿no? Me dicen que no se está viendo la presentación, yo lo tengo en modo presentación. ¿No se ve? Me están escribiendo acá. Sí se visualiza, ingeniero, solo que no está en modo presentación, es decir, la diapositiva no abarca la pantalla completa. Ah, sí, qué raro. ¿Por qué? A ver, vamos a intentar otra vez. En todo caso, vamos a avanzar. Bien, entonces, como le decía, acá en nuestro país tenemos tres niveles de carreteras. Se establece tres sistemas de carreteras. La red nacional, que está a cargo de Provía Nacional, y algunos tramos se encuentran concesionados, ¿no? Y donde la empresa concesionada, pues, o concesionaria, perdón, es, digamos, también a través de Ocitran, es supervisada, ¿no? Pero también tenemos la red vial departamental, que está a cargo, la administración de esta red departamental está a cargo de los gobiernos regionales, ¿ok? Entonces, y el gobierno regional le cede de repente las competencias a las direcciones regionales de transportes, o en algunos casos, algunas regiones son gerencias regionales de transportes. Pero también existe una red vial vecinal o provincial, que lo manejan las municipalidades provinciales. En ese sentido, y si nos damos cuenta en la información del cuadro, la mayor cantidad de la red vial en nuestro país, digamos en Perú, la mayor cantidad de rutas se encuentra en la red vial vecinal o provincial. Entonces, y es ahí donde menos justamente tenemos la cantidad de vías afirmadas o, digamos, la menor de vías, digamos, con un tipo de asfalto o algún tipo de solución básica. En su gran mayoría está a nivel de terreno natural o con un material de préstamo muy pobre, ¿no? En ese sentido, es interesante enfocarnos que dentro de estos tres niveles de carretera existen instituciones que son las encargadas de administrar y gestionar los recursos para poder mejorar, rehabilitar o conservar, ¿no? Esta red vial. Y de qué manera, si esta información data hace algunos años, 2022, y se compara con otros países, por ejemplo, ¿no? Y cómo está nuestro país en el desempeño logístico. Les acabo de decir que las carreteras nos ayudan de pronto a poder mejorar nuestra eficiencia en el traslado de repente de nuestros productos, ¿no? Para exportación. Y miren, hacia el año 2022 estamos más o menos en un índice de 2.5, muy por debajo de otros países, que algunos representantes o algunos integrantes de esta sala están acá, ¿no? México, ¿no? De pronto Colombia también está un poco mejor, Chile. Entonces todavía nos falta mucho que mejorar en todo lo que es la infraestructura vial en general, y lo digo así, tanto para nuestra carretera panamericana, que comúnmente nosotros llamamos, ¿no? Nuestras vías departamentales, y mucho menos atención se le presta a nuestras vías vecinales o provinciales, ¿ok? Pero existen también muchos documentos, y estos documentos de pronto son, digamos, documentos de gestión. Por ejemplo, tenemos este Plan Nacional de Servicios e Infraestructura de Transporte 2032. O sea, y aquí vamos a encontrar proyectos de gran envergadura, pero no solo de carreteras, sino de diversos modos de transporte. ¿Y por qué lo puse acá? Porque justamente
Un modo de transporte es la carretera. Existen otro tipo de transporte para nuestras cargas, mercancías, pues el transporte acuático, por ejemplo, el ferroviario, ¿no? La aviación, por ejemplo. Entonces, las personas que de repente forman parte de una institución, de una entidad, ¿no? Eh, Debemos obligarnos a buscar este tipo de información porque aquí se establecen cuáles deben ser los principales proyectos de gran envergadura, de alto impacto, que ya se han mapeado, pero de repente falta un poco gestionarlo para que se complete, para que se inicie. De pronto ya tenemos una meta el 2032 y son nuestras autoridades de repente el que hace que este desconocimiento, no, el desconocimiento de la existencia de estos planes, pues no los visualicen y por tanto ni siquiera tengamos un norte muy claro para poder saber hacia dónde vamos, ¿no? Como país. En ese sentido, es importante, ¿no? Es importante que nosotros nos permite, ¿no? Nos permite un poco tener un contexto mucho más amplio de los proyectos. A ver, me estoy leyendo que no se mueven las diapositivas, me dice, ¿no? ¿Qué problema este? Creo que lo voy a mantener de esta manera, nada más. Ya creo que ahí está mejor. Entonces, pero con estos planes, ¿no? Con estos planes que a nivel de país se cuenta y que de pronto algunas autoridades de repente puedan desconocer y somos nosotros los encargados, ¿no? Como especialistas, ¿no? Y de pronto los encargados, los especialistas, los asesores, debemos un poco justamente brindarle esta información a las autoridades de saber, oye, existe este plan nacional, a ver qué nos compete como región, qué podemos gestionar, y es ahí donde nos toca a nosotros como técnicos para poder, de una u otra manera, poder mejorar justamente nuestra infraestructura que necesita gestionarse los recursos para que se lleven a cabo los proyectos, ¿no? Entonces, este Plan Nacional de Servicio al 2032 es una planificación de transporte y es en todo tipo de transporte, ¿ok? Entonces, es importante conocerlo, es importante darle una lectura, saber de qué se trata. ¿Para qué me sirve planificar, no? O sea, ¿qué conlleva esto? Vamos a tener una mejor competitividad como país realmente. Vamos a reducir nuestros costos para poder trasladar nuestros productos de exportación, ¿no? De pronto, de una u otra manera, con una mejor infraestructura, somos más atractivos, porque tenemos una red vial. Seguramente han escuchado hablarlo del proyecto de Chancay, ¿no? Entonces, el puerto necesita y es inmediata digamos, esa inversión para mejorar justamente las vías alimentadoras, las rutas que nos permitan poder acceder. Eso necesitamos aún. Definitivamente, cada proyecto que se gestiona genera mejores puestos de trabajo, ¿no? Las oportunidades de poder mejorar nuestra posición, ¿no? Y poder brindar, digamos, a las empresas, pues, mejores condiciones, sería interesante, porque también mejoran las condiciones para los que trabajamos en esta empresa, ¿no? Entonces es importante que nuestra logística como país y en general como los diversos países en Latinoamérica tiene que mejorar, volvernos un poco más competitivos, ¿no? ¿Y cuánto representa realmente, ¿no? Este, digamos, la infraestructura vial en el tema logístico, ¿no? ¿Cuánto representa?
¿Cuánto representa realmente? En nuestro país, el contar con una infraestructura vial y poder nosotros transportar representa un 26,4% de toda la cadena logística. O sea, no es poco, ¿no? Al contrario, tal vez es uno de los ítems o uno de los, digamos, si lo hablamos en forma matemática, la variable, tal vez la variable que pesa más es justamente contar con una infraestructura vial adecuada, ¿no? Casi un poco más del 26% representa dentro de la cadena logística. Entonces, si no tenemos claro esto y de repente nosotros somos de repente asesores de alguna autoridad o somos gerentes de proyectos y no tenemos muy claro eso, es el momento de poder acceder a este tipo de documentos y saber de una u otra manera, ¿no? Que podemos nosotros mejorar, qué proyectos necesitamos para volvernos más eficientes, ¿correcto? Seguramente muchos de ustedes han podido acceder a la consulta amigable del MEF, ¿verdad? Donde puedes tú visualizar el presupuesto para cada tipo de sector, ¿no? En este caso, si vamos al tema del sector transporte, ¿no? Y ahí lo podemos visualizar en una consulta amigable, ¿no? Dice reducción del costo, tiempo y seguridad en el sistema de transporte, como ítem, ¿no? ¿Y cuánto es? Más de 9.474 millones destinados a proyectos de este tipo, ¿no? Y son proyectos de inversión. Entonces, pero son proyectos que están destinados, o sea, son recursos que se han destinado para desarrollar proyectos. El problema es que a veces, ok, se inicia el proyecto, se inicia asegurándose que se cuenta con el presupuesto, que se cuenta con los recursos, pero se empieza a desarrollar el proyecto y de pronto se paraliza, por obvios motivos, ¿ok? Y entonces se revierte parte de este presupuesto. Pero ahí está, o sea, ustedes pueden acceder al portal, ¿correcto? Al portal del Ministerio de Economía y Finanzas y van a poder visualizar, ¿no? Van a poder visualizar por sectores. De repente quieren ver, de repente, cuánto se está invirtiendo en educación, en infraestructura educativa, lo van a poder ver. Pero en este caso estamos viendo lo relacionado a la infraestructura vial. Entonces hay muchas cosas que de repente si trabajamos en alguna institución pública, de repente trabajamos en un área de proyectos de inversión, ¿no? O estamos de repente trabajando para una institución donde tenga de repente su área de elaboración de expedientes técnicos, su dirección de estudios, y esto va de la mano con ¿qué? Con el presupuesto multianual, ¿no? Ese va a ser de aquí a 3 años. O sea, ya se tiene mapeado lo que se va a, o ya se identificó y que se debería desarrollar de aquí a 3 años. El problema es que en nuestro país de aquí, ¿cuánto tiempo le queda a las autoridades? ¿No? Les queda prácticamente un poco más de un año. Y ahí como que hay un stand-by ahí. Entonces, no debería ser eso, ¿no? Debería haber una política de continuidad de proyectos, porque de pronto después llegan y se priorizan otro tipo de proyectos. Yo les comento, yo llegué a una institución y voy viendo qué se hizo el año anterior y me dice, no, el año anterior no hicimos nada porque la gestión pasada no planteó nada de desarrollar ningún tipo de conservación ni nada, entonces no hicimos nada. O sea, un año no se hizo conservación en infraestructura vial en vías vecinales, porque la gestión anterior no gestionó lo que se iba a desarrollar el próximo año. ¿Por qué? Porque ya pues, terminaba su gestión y bueno, lo dejó ahí. Pero eso no debe ser así. Nosotros los técnicos tenemos que justamente ver, oye, o sea, al margen de que siga yo, al menos planteo que debería mantenerse
como línea de trabajo. Entonces, aquí yo les invito un poco a averiguar de repente cómo está su institución en relación a lo que es el sector transportes, que es información actualizada, ¿no? Día a día por el MEF, ¿no? En este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y siempre hablamos de un marco normativo. Este marco normativo que debe ser justamente algo que vaya de la mano con nuestro día a día si es que estamos trabajando en este tema del sector transportes y en general, ¿no? Tiene que ayudarnos un poco a conocer, ¿no? Y para eso ustedes pueden entrar al portal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y se van a encontrar con las normas vigentes de infraestructura vial, ¿no? Y van a encontrar todo esto, todas las normas de carreteras, todos los manuales en la cual en función a lo que nosotros estemos desarrollando, nos va a permitir, pues, un poco hablar con propiedad, un poco saber los criterios técnicos adecuados que debemos plantear en nuestros expedientes, ¿no? Hemos hablado de la DG 2018, ¿no? El diseño de carreteras, pero también tenemos, pues, muchos manuales. Por ejemplo, nuestro manual de inventarios viales. ¿Qué debemos hacer? Un inventario básico, calificado, lo que les hablaba inicialmente, nuestro manual de conservación vial. Elaborar un expediente para una ejecución de un proyecto de inversión es totalmente distinto a un expediente de conservación vial, distinto, ¿no? Y en este manual te establece las actividades que se deben contemplar en un expediente, si es una conservación rutinaria, si es una conservación periódica. Entonces, y de pronto si estamos hablando de una infraestructura urbana, y he visto que las autoridades, está bien, tienen la iniciativa de señalizar sus vías, pero dista mucho de lo que dice nuestro manual de dispositivo de control de tránsito, ¿no? Lo colocan, lo mandan a hacer de acuerdo a su criterio, a las dimensiones que ellos consideran. Y no es así. Y es ahí donde nosotros los técnicos, ¿no? Los ingenieros, ¿no? Los especialistas, y no solo ingenieros civiles, ingenieros de transportes, que también hay, que se van especializando justamente en este tema, ¿no? ¿No? Las diversas especialidades de la ingeniería, pues tenemos la capacidad de poder identificar, ¿no? qué manual nos va a ayudar a poder elaborar un producto adecuado, ¿no? Si hablamos que nuestras vías deben ser seguras, y sin embargo nuestras estadísticas van aumentando, lamentablemente este, con pérdidas de vidas humanas muy, muy lamentables, ¿no? Entonces, claro, si uno, o sea, yo en este caso sí puedo decirles con propiedad porque hace algunos años opté por irme especializando en el tema de seguridad vial. Por aquí parte también un tema del comportamiento de la persona, ¿no? Pero también hay un porcentaje por la cual nuestras vías, ¿no? No dan información adecuada. Justo hoy conversaba con un funcionario de la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros acá en el Perú, y me preguntaban por qué hay tantos accidentes en la Panamericana, ¿no? En la vía nacional. Y les hacía un ejemplo, primero que es el comportamiento también de la persona, que no tenemos la más mínima idea de lo que es educación vial, no la tenemos. En ocasiones, lo recuerdo, ¿no? Somos conductores, porque tenemos la posibilidad de tener un vehículo y somos conductores, pues, ¿no? Y hacemos uso de la infraestructura vial. Pero también como peatones, cuando transitamos, también hacemos uso de la infraestructura vial, ¿no? En una zona urbana, y generalmente nuestras ciudades no están señalizadas y el peatón pasa por cualquier lado. Y así estén señalizadas solamente,
El peatón no tiene esa educación por pasar por justamente por la zona donde debería ser, donde está señalizado el cruce peatonal. Pero también en otras ocasiones somos usuarios de un sistema de transporte, ¿no? Entonces, en general, al margen de la naturaleza donde nosotros nos encontremos, nuestras vías no son tan seguras. Y este manual de seguridad vial, ¿no?, nos establece realmente las distancias, de qué manera deben estar colocándose, ¿no? ¿Qué tipo de señalización se necesita en las carreteras? Entonces, y le decía las estadísticas, ¿no? Las estadísticas se enmarcan de que un gran porcentaje es por temas de exceso de velocidad, ¿no? Imprudencia del conductor, un uso o, digamos, el conductor está bajo el efecto del alcohol o las drogas, ¿no? Y otro porcentaje también es porque justamente la infraestructura se encuentra en mal estado. Y a la pregunta que me decía este representante de la PCM, le hacía un ejemplo, ¿no? Nuestras carreteras, al menos en la Panamericana Norte, ¿no? En este caso yo les estoy hablando de la ciudad de Tumbes, que es el lado norte del Perú. Mañana estaré en Lima y desde allá espero poder brindar la clase también. Tengo una reunión por allá. Entonces, la Panamericana Norte está en muy mal estado. Entonces, el conductor, ¿qué hace? No disminuye su velocidad, evita la parte que está en mal estado, invade el otro carril y por tanto viene un vehículo en sentido contrario y pasa lo inevitable, pues. Entonces, para empezar, en todo caso, la vía se encuentra en mal estado y como está en mal estado, el conductor toma decisiones equivocadas. Claro, la vía está en mal estado y el conductor, ¿qué hace? Ah, para evitar el bache me pongo a un costado. Lo natural debería ser que la vía esté bien y por mantener tu carril. O en su defecto, un manejo defensivo, ¿no? Disminuyo de mi velocidad y trato de pasar de la mejor manera por el lado que está en mal estado y justamente disminuyo ese riesgo. Disminuyo ese riesgo. Entonces, hay muchas cosas que debemos contemplar de función a nuestras actividades. Están aquí los manuales y muchos de los técnicos los desconocemos, ¿no? Y es que no solo están nuestros manuales, están, o sea, cuando se habla de manuales para lo que es puentes, la conservación de puentes, ¿no? De ensayos de materiales, ¿no? Todo está, es más, está incluso para los que elaboramos un expediente técnico, tenemos nuestro manual de las especificaciones técnicas. O sea, y esto debe estar justamente muy relacionado al manual, ¿no? Debemos tomar lo que dice el manual y plasmarlo en forma de un criterio muy técnico en nuestros expedientes. Y no se está haciendo. Ese es el tema. Conocer un poco más de esto. Y además tenemos unas normas complementarias, donde se habla del derecho del uso de vía, ¿no? Incluso, hace poco yo criticaba un poco y conversaba con algunos funcionarios, estaban pintando un pavimento y en lugar de utilizar una compresora para eliminar todas las partículas, están utilizando escobas para pintar un pavimento. ¿Qué están haciendo? No, no es así, está mal esto. Al cabo de 2 semanas ya no había pintura. Primero, seguramente la pintura no era de buena calidad y segundo, pues no era el procedimiento, ¿no? Habrán leído que tenemos una norma complementaria de las especificaciones técnicas de pintura para obras viales. Es la pregunta. ¿Sabrán cuál es el procedimiento? Esa es la deficiencia, ¿no?, que necesitamos nosotros. Esa brecha tenemos que reducirla. Y nos invita a justamente a empezar a un poco interactuar más con estos manuales, ¿no? ¿No? Nos invita a interactuar con estos manuales. Yo realmente, digamos, esta primera clase es un poco para ponernos en un contexto bastante amplio de la infraestructura vial, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar. Como le decía, nosotros contamos en nuestro país, en el Perú, tenemos nuestro reglamento de gestión de infraestructura vial. Y el año pasado salió un nuevo decreto supremo acerca de la
que se habla ya un nuevo reglamento de la jerarquización vial, la cual establece diversas disposiciones, y una de ellas es que ya le da a las municipalidades provinciales, ¿no? Porque hemos hablado de Provial Nacional, a cargo de la Red Vial Nacional, lo que es los gobiernos regionales a cargo de la Red Vial Departamental, y los gobiernos locales, en este caso las municipalidades provinciales, ¿no? A cargo de la Red Vial Vecinal o Provincial. Pero ahora con esta jerarquización vial, este nuevo reglamento establece a las municipalidades distritales empezar a hacer un mapeo de sus trochas y sus vías urbanas todavía no ha salido de cierta manera el reglamento de esto, pero ya los invita a que puedan iniciar un trabajo de recopilación de información para próximamente poder elaborar su plan vial distrital, ¿no? De sus trochas. Son vías que nunca van a formar parte del Sistema Nacional de Carreteras porque una trocha no va a cumplir con lo que te exige la DG 2018, el diseño geométrico. Por eso una trocha, ¿no? Son vías que unen de repente pueblitos, pero que sí necesita ser reconocida de una u otra manera para que la autoridad pueda destinar recursos en el mejoramiento de estas trochas. Poder darle a las autoridades herramientas para que puedan gestionar y mejorar estas condiciones, porque al final de cuentas sí se usan, ¿no? Sí se usan. El tema es que no existía de repente un marco legal que les permita justamente elaborar algún proyecto para mejorar este tipo de vías que no van a cumplir nunca con lo establecido con la DG 2018 y por tanto no van a tener un código definitivo con una vía vecinal, ¿no? No van a tener ese código definitivo y por tanto, pero podría darse desde otro enfoque. No es que no se necesite, seguramente que sí. Lo que necesitamos justamente era lo que ya tenemos ahora con este decreto 015/2024, ¿no? Que entró en vigencia en octubre del año pasado. Y en este Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura está lo que hemos hablado, las competencias, ¿no? Las competencias de acuerdo al nivel de cada carretera, ¿ok? Entonces, por ahí, de una u otra manera, es importante empezar a relacionar también con las normas, ¿no? Con lo que establece y que está para que nosotros los técnicos conozcamos y si estamos en la condición de asesorar a alguna autoridad, le indiquemos lo que existe, ¿no? Y que está vigente, ¿no? Por ejemplo, el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial es del 2008 y está vigente, ¿verdad? Entonces, ahí los invito un poco a buscar y poder, más que buscar, no, porque lo vamos a entregar, está en nuestra información de la clase, pero sí a leerlo, ¿no? Al menos los puntos que consideremos que nos competen. Existe también otro tipo de documentos, ¿no? Que es importante también identificarlos, que es lo que es el Plan Nacional de Competitividad. Y este Plan Nacional de Competitividad, que va al 2030, es el punto de partida, que lo vamos a ver también en un módulo, es el punto de partida para lo que el Ministerio de Economía y Finanzas, nos plantea para lo que es la adopción de la metodología BIM, y que hace un poco más de un mes, ¿no? Salió ya los tipos de proyectos que se debe abordar bajo esta metodología BIM. Pero este documento, que es el Plan Nacional de Competitividad, es el punto de partida, con la cual el MEF dice, ¿sabes qué? A partir de ahora vamos a utilizar la metodología BIM, porque lo vamos a ver en el módulo próximamente. Hoy no podemos explayar un poquito más. También el Ministerio tiene un diagnóstico de las brechas, ¿no? De infraestructura. Está vigente hasta 2026. Por ahí sería bueno, un poco para tener un poco de cultura, de qué estamos hablando, las brechas en nuestra región, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? Es importante, ¿eh? Importante. Nosotros somos los técnicos y somos los que, de una u otra manera, alimentamos a las autoridades, ¿no? Por las autoridades. ¿Y ahora qué me sugieres hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues si tenemos
en nuestro contexto, identificado estos documentos, les aseguro que van a tener muchas ideas y van a ser de una u otra manera de mucha utilidad para una gestión. Ocitran incluso, ¿no? Que Ocitran es el organismo que supervisa, ¿no? El tema de las concesiones, también plantea, ¿no? Resiliencia, que es esa palabra, esa terminología que ahora ya se utiliza mucho, ¿no? La resiliencia. Y nuestras vías no tienen resiliencia, ¿no? Ante cualquier fenómeno climático tenemos serios problemas, serios problemas, ¿no? Entonces, ¿qué debemos nosotros plantear? En su gran mayoría nuestra infraestructura no cuenta con obras de drenaje, ¿no? Y de pronto tenemos muchos problemas, ¿verdad? De un tema de deslizamiento de materiales, ¿no? La inestabilidad de los taludes, pues tenemos que identificar nuestras zonas de falla para gestionar riesgos, ¿no? ¿Qué hacemos realmente? ¿Qué planteamos? Interesante, lo que dice resiliencia de las carreteras, ¿no? Frente a riesgo de desastres naturales. Y justo también esta reunión que tuve hoy con personal de la PCM, en realidad, ¿qué pasaría si por obvios motivos, ¿no? Pasa algo en nuestra vía Panamericana Norte? ¿Qué incomunicado, ¿no? Al menos la región Tumbes con la demás. Porque solo existe una vía de acceso a Tumbes, que es la Panamericana, nuestra vía nacional. ¿Y qué hacemos? ¿Qué se plantea para ser resilientes? ¿Tenemos alguna vía alterna? Entonces está en nosotros los que estamos en esta posición de poder plantear, ¿no? Proponer y posteriormente seguramente diseñar eh, estas diversas alternativas de infraestructura vial. Está en nosotros justamente conociendo que existe este tipo de información, ¿no? Y que está al alcance de nosotros. Entonces, no solo tenemos manuales, no solo tenemos documentos elaborados, en este caso por el Ministerio de Economía, con los planes, ¿no? O sea, estamos hablando de todo el bagaje de los manuales que está en el sector, en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y sus normas complementarias. También existe el sector del Ministerio de Economía, donde plantea un plan de competitividad y que sobre eso ahora exige a todos los sectores la implementación de la metodología BIM, ¿no? Pero también existen otros tipos, ¿no? de documentos que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, que también está en el sector transporte acerca de cómo se gestionan las velocidades, ¿no? Yo le preguntaba justamente a un funcionario, a ver, ya, ¿qué dice nuestra norma? ¿Cuánto es la velocidad máxima en una avenida, en una calle, ¿no? Y bueno, me dice lo natural, sí, seguramente, seguramente, no, nada de seguramente. ¿Cuánto qué dice nuestra norma? Eso se cambió hace algunos años atrás. Entonces, en una zona urbana, en una avenida, la velocidad máxima es 50 kilómetros por hora. Y en una calle, o zonas donde hay colegios, ¿no? Hospitales y diversas instituciones, es de 30. Entonces, tenemos que un poco, de una u otra manera, eh, conocerlo. Y existen justamente documentos que nos permiten plantear este tipo de información. En junio del 2023, el país, el Perú, se comprometió, ¿no? Con las Naciones Unidas para tener como meta reducir en un 50% los accidentes, ¿no? Los accidentes de tránsito. No, eso fue en el 2021, perdón. En el 2023, en junio, salió la política nacional producto de esta firma en el 2021.
Y salió esta política nacional multisectorial de seguridad vial. ¿Y qué es lo que dice esta política? Dice que todas las instituciones, todas, municipalidades, gobiernos regionales, todas las instituciones, con su propio presupuesto, ahí lamentablemente dice con su propio, porque no inyecta más recursos, debe estar orientado todos sus proyectos justamente a un tema de seguridad vial. Y nuestros proyectos, lo más probable es que desconozcan que se debe hablar de seguridad vial. Entonces, pero también existen otros contextos, ¿no? Hoy por hoy, pues, las mujeres, las damas, ahora también forman parte, vemos en nuestro interín, pues, que cada vez más mujeres hacen uso de los vehículos y forman parte incluso del sistema de transporte. Y existe también un estudio de ello. Y así existen mucha, pero mucha información, producto de repente de algunas ONG que plantean, ¿no? Para un transporte sostenible, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y aquí yo llevé un curso en este Banco Interamericano muy, pero muy, muy bueno, realmente, ¿no? Y relacionado justamente a la infraestructura vial, ¿no? De verdad que lo recomiendo también ahí leer estos documentos del BIC que de una u otra manera nos dan muchas herramientas para tener un criterio un poco más amplio. Hay que tener justamente esa humildad de reconocer que estamos en un proceso continuo de aprendizaje, ¿verdad? Y si van aún más allá, en el mismo portal del ministerio está, digamos, lo que es el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, y ahí van a encontrar todas las estadísticas por años, ¿no? De cómo se ha ido comportando, cómo ha ido evolucionando estos números estadísticamente hablando. Son muy fríos, pero es lo que tenemos de información, ¿ok? Entonces, es un poco poder identificar qué información se cuenta, poder identificar dónde están los puntos negros, los puntos vulnerables de una carretera, ¿no? Entonces, seguramente los que están en Lima cuentan, pues, y tienen una red, ¿no? De cierta manera para lo que es un sistema de transporte no motorizado, que tenemos la posibilidad de tener de repente una bicicleta y poder hacer uso de las ciclovías, también está normado. Y también estamos hablando incluso de la micromovilidad, vehículos que van a menos de 25 kilómetros por hora y que todavía falta un poco regular ese tema, ¿no? Porque esa micromovilidad a veces hace uso e interactúa con las bicicletas en las ciclovías y también se generan accidentes. Y muchas de ellas no se registran como estadísticas. Y la solución que se da en Lima no puede funcionar, no te garantiza que funcione en otras latitudes, porque la idiosincrasia, la misma geografía, ¿no? El tipo de transporte que existe en una región es distinta a la que se tiene en la capital, ¿no? Una clara muestra que se vivió hace algunos años atrás, y lo digo con bastante, el tema de Piura, por ejemplo, es también una región, la parte norte de nuestro país, se hicieron una vía que estaba destinada para vehículos, de pronto se destinó parte de esa vía para ciclovías y no usaban las personas, tenían miedo los ciclistas pasar por ahí, porque por ahí pasaban motolineales, mototaxis, y por tanto no le restringías el paso al vehículo ligero, al auto, pero no era respetado para el ciclista. Y poco a poco los implementos que se fueron colocando en la vía desaparecieron, ¿no? Porque se vandalizó, ¿no? Lo retiraron y no funcionó. O sea, no lo que funciona en un lado puede funcionar en otro. Lo puedes tomar como una experiencia, pero tienes que gestionar riesgos, tienes que gestionar
que estamos viendo el problema bajo un enfoque muy general. Los problemas se van viendo y se van identificando en función a la cultura, la idiosincrasia, incluso el clima de la ciudad. No es que ya yo cojo mi manual y lo diseño y lo hago de acuerdo a lo que yo considero, ¿no? No, o sea, hay que también plantear lo que la región, ¿no? Lo que la región necesita en este caso, ¿ok? Es un tema básicamente en este marco normativo. A ver, ¿alguien está levantando la mano? Sí, adelante. Sí, adelante. ¿Alguien levantó su mano? Ah, no puede acceder al micrófono, me dice. Mm, Ya, bueno, ya, ya está, sí, ingeniero. sí, dígame. Ingeniero, con respecto a lo, por ejemplo, ¿no? A la elaboración de expedientes técnicos donde se aplica estos marcos normativos para proyectos viales, se han identificado eh, términos de referencia que tienen marcos normativos que no están relacionados directamente a proyectos viales y también se identifican dentro de los términos de referencia, dentro del marco normativo, perdón, también marcos normativos desfasados. En ese caso, ¿cómo de manera coherente y de manera lógica podría actuar un consultor en ese caso, ¿no? Tendría que aplicar de todas maneras, aunque los términos de referencia estén mal, dentro de los marcos normativos actualizados, ¿no? En ese caso. ¿O tendría que guiarse nada más de los términos de referencia que están mal elaborados? Sí, gracias por la pregunta. Ese es el común denominador, ¿no? Porque es el copy-pega, ¿no? Eh, Dependiendo cómo es el contexto, ¿no? Si estás en un proceso de selección y tienes las bases, donde están los términos de referencia, y estás todavía en etapa de consultas, pues establece, oiga, estás haciendo referencia a un marco normativo no vigente o que no está orientado al sector, ¿no? Si estás en una etapa de, digamos, de un proceso de selección, si lo queremos llamar así, ¿no? Y estás en etapa de consultas, y la entidad, pues, eh, se lo va a pasar al área usuaria, y si de pronto, pues, el área usuaria, dentro de esa responsabilidad, pues, indica, oye, sí, tiene razón, estamos optando por algo que no es, pues, hace la corrección, ¿no? Debería, ¿no? O sea, dentro de del profesionalismo. Pero si no estás ya en ese contexto y de repente, por haber motivos, fue de repente un proceso, menor a las 8 UIT que lo llamamos nosotros acá en el país, en el Perú, donde pues te dan menos de, no sé, un expediente bastante pequeño, donde menos de 8 UITs, unidades impositivas tributarias, para los que no identifican qué es UITs, difícilmente, entonces tendrías que tú plantearle estas mejoras, ¿no? O sea, es una mejora, pero ¿por qué? Porque al final de cuentas, podría ser que después con un control concurrente, tú no informaste, no indicaste, pues que se ha diseñado, y por tanto se supone que las normas vigentes son las que te establecen un mejor comportamiento estructural de un expediente, ¿no? Y cuando llegue un control concurrente por parte de la Contraloría, pues tú vas a formar parte porque tú estás brindando, claro, tú estás dando un producto, ¿no? Que te pidieron, pero se supone que el consultor en teoría, pues es el especialista. Y si tú identificas que algo no está, no es lo correcto, pues le planteas a la entidad y bueno, también parte hay un tema legal, o sea, un reconocimiento solamente de gastos y por de motivos,
ya se tiene que hacer una coordinación. Es por eso que también en una ejecución de una obra están las juntas, ¿no? De disputa, para no llegar a que la obra se paralice, sino que se llegue a un consenso y se pueda salvar justamente este tipo de problemas, ¿no? Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero en un contexto, hay que ver una casuística muy determinada, ¿no? Pero en un contexto general, eso es, ¿no? ¿Ok? Ok, 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 ingeniero, gracias. A ver, chicos, ingenieros, disculpen. Eh, Nos tomamos 5 minutos, por favor, para tomar algo y hidratar un poco la garganta. Y en 5 minutos retomamos, por favor, les pediría que aquí terminamos a las 10. Por favor, 5 minutos y retomamos, por favor. Pues muy amables. ¿Les parece? Gracias. Muy bien, tenemos entonces 5 minutos para poder por allí estirarnos, tomar un poquito de agua para poder retomar la sesión de la clase que tenemos el día de hoy. Sí, recordarles que esta sesión está siendo grabada y va a ser subida a su plataforma para que ustedes lo puedan revisar sin ningún inconveniente. Asimismo, recalcarles que los materiales, en este caso la presentación del día de hoy, también se encuentra disponible en su aula virtual para que ustedes lo puedan visualizar y con opción a descargar para repasar en cualquier momento, ¿sí? Antes de culminar esta sesión, también paso a recordarles que vamos a estar teniendo un espacio para que cada uno de ustedes pueda habilitar sus cámaras y podamos tomar la foto oficial de inicio de este curso. Así que nos vamos preparando también para ese momento y por supuesto vamos a estar absorbiendo las dudas o consultas que pudieran haber quedado pendientes en el desarrollo del inicio de la apertura de curso. Sí, si hay alguna duda o inconveniente, también pueden hacerlo llegar por este medio y invitarlos a quienes quizá aún no están registrados dentro de nuestra plataforma. Recuerden que aún están a tiempo de poder participar, ¿sí? Esta invitación pueden hacer extensiva, no solamente quizá tengan colegas, compañeros o familiares que deseen formar parte de este curso de especialización, pueden hacerles llegar la invitación y el acceso para que puedan inscribirse y formar parte de este curso, ¿sí? Van a estar habilitadas las matrículas aún el día de hoy para que puedan acceder. Recuerden que todo el material se encuentra disponible de la plataforma, dentro de su plataforma. Entonces, el requisito es, uno, que ustedes puedan hacer sus registros, en todo caso aún no lo han hecho, y pues seguidamente iniciamos sesión para poder acceder a todo el material que tenemos disponible dentro del curso de Ingeniería de Proyectos Viales. Con relación al horario del curso, ya lo habíamos comentado en la parte inicial, sin embargo, para los participantes que aún se han incorporado en el desarrollo de esta clase, nuestras sesiones son de 8 a 10 de la noche. El cronograma y los horarios lo tienen también disponibles dentro de su plataforma, así que recuerden revisar y acceder para que puedan allí agendarse y no puedan perderse ninguna sesión. José Iván, recuerda acceder a tu plataforma, a tu aula virtual, inicia sesión con tu correo y en el apartado de materiales dentro del aula virtual, el cual estoy mostrando al momento. En el icono de materiales puedes ubicar la presentación del día de hoy para que también ustedes puedan hacer seguimiento en el desarrollo de cada una de las sesiones. Estos materiales se habilitan previos al inicio de las sesiones en las fechas que indica aquí, así que pueden acceder el día de mañana. Estamos desarrollando nuestra clase en vivo allí para los participantes que tienen dudas del cronograma. Dentro de su plataforma se encuentran las fechas y los horarios en los cuales vamos a llevar el curso, ¿sí? Dentro de tu plataforma, la diapositiva está
a modo de visualización. Ya si ustedes lo quieren descargar, tienen disponible la opción desde archivo y aquí la opción de descarga en el formato que mejor les convenga. Sí, para que lo puedan repasar también allí en cualquier momento. Con relación al cronograma, repito, lo tienen aquí, tanto el temario, que son los temas que vamos a desarrollar en cada una de las sesiones, y el cronograma de clases. Recuerden, este curso es 100% en vivo, entonces tenemos 2 clases por semana, aquí los días martes y miércoles, a excepción del día 6 de octubre, perdón, que vamos a estar desarrollando nuestra clase el día lunes, ¿sí? El resto de las clases son todos los martes y miércoles, allí para que lo tengan en cuenta también. Si no pudieran asistir a alguna de estas clases, la grabación va a estar disponible dentro de su plataforma para que puedan visualizarlo. Bien, vamos a continuar, estimados colegas, para poder lograr el objetivo de esta primera sesión. Y como les comentaba, y que también lo vamos a desarrollar en otro módulo, un poco de la normativa BIM relacionada a proyectos viales, ¿no? Esta metodología que ya el Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido y ya tiene información que hoy por hoy nos exige también ya involucrarnos en este tema que ya llegó para quedarse, ¿no? Entonces lo vamos a ver de forma detallada en otro módulo, pero es importante también ir teniendo un contexto amplio, ¿no? También del Plan BIM Perú, impulsado por el Ministerio de Economías y Finanzas. Entonces, hay mucha información y que incluso seguramente alguno de ustedes maneja ya la inteligencia artificial y que con ella nos permite un poco poder acceder a información muy precisa de lo que se cuenta hoy por hoy con relación a tanta información, ¿no? Hay que considerarla ya como parte de nuestro aprendizaje, ¿ok? Entonces, no debemos tampoco, no debemos tampoco dejar de lado lo que es la ley de seguridad y todas sus modificatorias, ¿no? Eh, relacionados a la gestión también del riesgo con relación a este tema de lo que es la seguridad, ¿no? Y plantearlo en los proyectos, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? A veces nos desligamos un poco con esto, ¿no? Hay que también mantenerlo siempre bajo ese enfoque, ¿no? Así que no debemos olvidar también lo que es la ley. Existe también, si ustedes entran, por ejemplo, al portal, en este caso en el Perú, ustedes entran al diario oficial peruano y buscan todas las normas y se van a encontrar con todas las normas que gestiona el país, ¿no? En este caso, también tenemos que considerar lo que dice lo que es la ley del medio ambiente, ¿no? La ley general del medio ambiente, la ley de recursos hídricos, porque una vía también de repente colisiona con algunos sectores que tenemos que interactuar, ¿no? Las interferencias. Eso es importante también no dejar de lado. Es por eso que si nosotros en alguna oportunidad, en algún proyecto que habíamos estado, nos ha llegado a fiscalizar, por ejemplo, la OEFA, ¿no? Que es el encargado del cumplimiento de la normativa relacionada al medio ambiente, pues
Hay que conocer un poquito más también de este tema ambiental, ¿no? Por ejemplo, que lo vamos a desarrollar en el módulo de mantenimientos viales, ¿no? Pero si desarrollas un proyecto de gran envergadura, necesitas tu declaración de impacto ambiental, ¿no? Y ahí eso lo gestionas ya directamente con el Ministerio del Ambiente. Pero si ya desarrollas un proyecto importante, pero no tan grande, te piden, ¿no? La declaración de impacto ambiental, la que conocemos como la DIA. Pero si de repente haces un proyecto un poco más pequeño y solo necesitas de repente un mantenimiento periódico, te piden la ficha fixa. Entonces, y no es que eso lo firmamos nosotros como ingeniero civil, ingeniero de transportes o ingeniero vial, ¿no? En nuestra norma exige que justamente estos temas relacionados al medio ambiente sea elaborado por especialistas, ¿no? Ingenieros, los especialistas, los ingenieros medioambientales, y que va de la mano incluso con los sociólogos. Entonces, también hay un poco ahí que conocer, de repente no ser especialista, pero tener un conocimiento macro de lo que se refiere a esto, ¿no? Ya hemos hablado también del tema de recursos hídricos, la importancia, la importancia que es cómo debemos interactuar con los diversos sectores, los diversos stakeholders, los actores que demandan ello. Entonces, poco a poco, a lo largo de estos módulos, podríamos estar hablando, incluso hay un módulo de gestión de proyectos, que vamos a hablar justamente cómo gestionamos, ¿no? Los interesados. Si estamos hablando de conservación o de mantenimiento, pues existen también por parte de Provías descentralizado, digamos, el poder elaborar, ayudar a los gobiernos locales, y estamos llamando gobiernos locales a las municipalidades y a los gobiernos regionales, que se elaboren, ¿no? Sus planes viales departamentales participativos, pues si es una provincia, también su plan vial provincial participativo, en la cual se establecen las prioridades de sus vías a la cual hay que hacerle mantenimiento y conservación, ¿no? Hay algunos gobiernos regionales, por ejemplo, que su último plan vial es del año 2005. Entonces, ¿cómo hacemos con estos documentos de gestión? ¿No? Claro, necesitan recursos para elaborarse porque no es que lo haga un ingeniero, no, este es un equipo. Pero tenemos justamente estas guías metodológicas planteadas por Provías Descentralizado, que es un programa del Ministerio de Transporte que se encarga justamente de ayudar y gestionar a los gobiernos locales este tema, ¿no? Ya habíamos hablado de lo que podemos encontrar, la diversa información, un poco para conocer de qué se trata el sector transportes en general, ¿no? La ley del transporte y tránsito y su reglamento. Un poco para ir entrando a estas herramientas de gestión, ¿no? Seguramente muchos y de repente algunos ya cuentan con alguna certificación de la gestión de proyectos. Importantísimo, ¿no? Una PMO. Es, es importante. De repente, con el tiempo se ha ido un poco exigiendo que nos volvamos, que nos certifiquemos en todo lo que es el PMP y todo lo que está relacionado a la guía del PMBOK, ¿no? Es importante conocerlo, pero también es entenderlo. Y una de las cosas es justamente ver estas fases, ¿no? Cómo se planifica, cómo se organiza, cómo se direcciona, cómo se controla y se monitorea y cómo cerramos un proyecto. Hay muchas metodologías realmente, ¿no? La guía del PMBOK es muy amplia. Lo que te dice justamente es una guía en la cual el director de un proyecto es el responsable de identificar cuál es, dentro de esa guía, qué es lo que más le podría ayudar a gestionar su proyecto, a él y su equipo, ¿no? Entonces es importante tener un conocimiento, un contexto amplio digamos, de esta metodología que nos invita a conocer estas fases y de pronto la guía del PMO, sexta edición, ¿no?
que nos hablaba un poco de las áreas de conocimiento y después pasó bajo otro enfoque y hoy, según lo que tengo de conocimiento, está por salir la octava edición donde une la sexta con la séptima y que de cierta manera, porque se entendió que la sexta edición nunca debió dejarse lado, no es que perdió vigencia, sigue vigente, ¿no? Pero ahora entiendo que está por salir la octava edición, si no es a fines de este año, a principio del próximo. Hay un borrador, ¿no? Hay un borrador del mismo, donde nos ayuda a plantear o tener una herramienta, ¿no? A tener una herramienta que de cierta manera nos permita culminar con éxito los proyectos, ¿correcto? Herramientas existen varias, ¿no? Para la etapa de prefactibilidad o en una idea primero conceptual, para luego pasar por un diseño definitivo, poder planificar todo el proyecto, tener la etapa de construcción y de pronto la operación y mantenimiento, ¿no? De cierta manera tiene una secuencia muy lógica, ¿no? Muy lógica, ¿no? El tema es que nos falta justamente, de repente, poder entender que estas herramientas nos va a permitir situaciones poco deseadas, ¿no? En esta lámina, de que ya ustedes lo tienen el material, ya lo pueden ver y podrían identificar claramente, en función a las etapas tú podrías usar cualquier, digamos, metodología que te ayude de cierta manera a tener mejores resultados. Y va a depender mucho, ¿no? Va a depender mucho con cuál nos familiarizamos más, ¿no? Ya por ahí, pues, la metodología BIM abarca en su gran totalidad, pero hay otros que utilizan otro tipo de metodologías, ¿no? Utilizan herramientas, por ejemplo, el GIS, ¿no? Utilizan de pronto, pues, eh, algunos procesos en la cual están acostumbrados, no es que estén mal, simplemente que hay que saberlos utilizar en las etapas adecuadas. Y no es que lo haga una persona o un ingeniero, ¿no? Es justamente un equipo que se encarga en desarrollar y haciendo uso de estas herramientas. Lo que les comentaba sobre el PMI, que son las guías, hacen uso de la guía del PMBOK, en este caso la sexta y la séptima, que ambas están vigentes. Lo que pasa es que eh, yo considero que en función al tipo de proyectos, uno se adecúa, ¿no? Entonces, hay que tratar de entenderla y ver de esa, porque es una guía, de esa guía, qué es lo que más nos ayuda, ¿no? Yo les pongo un ejemplo y de repente forma parte de lo que vamos a conversar en la última parte, es que yo tengo en este momento un problema porque acá en el Perú, en el 2017, si recuerdan, eh, hubo un fenómeno del niño costero, donde hubo mucho daño, ¿no? Básicamente en la parte centro y norte del país, y se creó digamos, una institución que se llama autoridad, o se llamaba Autoridad con Reconstrucción con Cambios. Con el tiempo desapareció esta institución y nació una nueva, que es, ¿no? La NIN, la Autoridad Nacional de Infraestructura Nacional. Pero esta nueva institución solo recogió proyectos mayores a 200 millones y los demás proyectos fueron distribuidos a diversos sectores. Y hay un puente acá en la zona norte del país que se iba a culminar un 90%, pero los accesos no se culminaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se contaba al inicio del proyecto con la liberación total del terreno, la liberación de los predios, de contar a disposición de toda el área de trabajo. Y como hubieron terrenos que no llegaron de cierta manera, llegaron a un acuerdo con los propietarios, que fueron tres realmente, se abandonó el proyecto. Y entonces, ¿qué hubo ahí? No hubo una adecuada gestión de los interesados. No hubo una planificación, ¿no?
Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué parar un proyecto por justamente terrenos que pasaban la vía por ahí? ¿Por qué se inició un proyecto cuando todavía no teníamos liberado, no? Pues generalmente se acostumbra, ¿no? Ya inician el camino, vemos cómo sacamos, cómo solucionamos ese problema. Y nunca se solucionó, ¿no? Entonces, el puente existe, pero no se puede utilizar porque no están los accesos. Es una lección aprendida, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que debemos empezar a un poco, es el know-how de cada uno de nosotros, ¿no? Como técnicos. Existen el Last Planner, ¿no? Que nos ayuda en la etapa de la construcción, hay personas que lo utilizan muy bien y lo manejan excelente. Es una metodología. No es que una sea la mejor, ¿no? Cada una tiene sus características, ¿no? Lo que les habla de la metodología BIM, esto es relativamente nuevo en nuestro país. Ya se han hecho algunos proyectos en otras latitudes, ¿no? Han hecho proyectos muy interesantes. En Colombia, por ejemplo, un puente interesantísimo, ¿no? En el canal de Panamá te utilizaron esta metodología con unas reclusas, ¿no? Y bueno, en otras latitudes con mucha más información, seguramente, ¿no? Existen tipos de proyectos viales y está en función a lo que querramos, ¿ok? O sea, una cosa es construcción, es una obra nueva donde se va a respetar lo que dice nuestro manual de diseño geométrico. Vamos a hacer un proyecto nuevo y por tanto tenemos que cumplir con lo que dice la norma, pues. Esa es una construcción. Pero que cuando hablamos de mejoramiento, ¿qué significa mejorar una vía? Es un proyecto también de inversión, por si acaso, ¿ah? Pero son obras necesarias para elevar el estándar de una carretera. Se modifica de una u otra manera sustancialmente la geometría, la estructura del pavimento. De repente inicialmente estaba a nivel de solución básica y ahora ya se está contemplando una carpeta asfáltica, ¿no? Se colocan o se plantean, se diseñan de repente puentes, ¿no? O de repente algunos pontones, alcantarillas, lo que fuese, ¿no? Estamos mejorando. ¿Qué significa rehabilitar? ¿No? También son obras necesarias para devolverle a la vía, a la infraestructura, sus características originales, ¿no? Que de repente es lo que podría pasar en la Panamericana Norte. Hay que rehabilitar, hay que mejorar lo que en este momento se tiene. Mejoramiento, rehabilitación, son inversiones, ¿ok? Son inversiones. ¿Qué significa reconstrucción? ¿No? Es la renovación completa de una obra, ¿no? Producto de justamente este fenómeno del niño que tuvimos acá en el 2017, muchas carreteras quedaron inoperativas, ¿no? Por tanto, se tuvo que reconstruir, es por eso que el nombre de esta institución era Autoridad con Reconstrucción con Cambios, que realmente nunca hubo un cambio realmente, ¿no? Pero, y reconstrucción también es una inversión. Y luego tenemos lo que es el mantenimiento, un mantenimiento vial. Esto sí ya no es una inversión, esto no es inversión, porque este es un conjunto de actividades un poco para preservar lo que se tiene. La idea es un poco preservar, cuando hablamos de operación mantenimiento, es que no se deteriore tan rápidamente, pero realmente en nuestro país, ¿no? No se le da los recursos necesarios, en este caso, ¿no? En esta etapa de conservación, ¿no? Así que aquí hay mucho todavía que trabajar, en todos los sentidos, ¿no? Tanto en obra, en un nuevo proyecto, ¿no? Que lo que estamos haciendo como construcción, mejoramiento, rehabilitación, reconstrucción y mantenimiento, ni qué hablar. Existen muchas cosas ahí que avanzar. ¿Cómo debemos sincerar realmente la información?
Y para hacer un mantenimiento vial, pues hay que hacer un inventario de condición vial. De pronto, pues, igual una reconstrucción, se hace un mapeo de lo que es, cuál es el daño y cuáles fueron las causas. Y volver que nuestras vías sean más resilientes, como hemos dicho en las anteriores diapositivas, ¿no? Plantea, ¿no? Se plantea, pues, como factores claves de éxito, pues, contar definitivamente si tú no cuentas con el apoyo de las altas gerencias, de tu dirección ejecutiva, ¿no? De las personas que tienen capacidad de decisión, difícilmente vas a poder llegar a un éxito contundente de un proyecto. Tienes que contar justamente con ese respaldo, ¿no? Si no, estamos ahí medios complicados, ¿no? Entonces, ¿tenemos los recursos suficientes para poder sacar adelante un proyecto? Cuando es un proyecto, cuando se tiene, oye, últimamente ya el Estado entendió que no puedes gestionar si no cuentas con el presupuesto. Tenemos que contar con ese presupuesto, ¿no? Tenemos que contar con ese recurso. Entonces, se debería dejar descartar, bueno, si ya me autorizaron la construcción de una obra, pues es porque se cuenta con el recurso. Ahora, como profesionales, se lo digo así, estimados colegas, tenemos la posibilidad de saber comunicarnos, interactuar, poder trabajar en equipo. Ese es también un tema también de nosotros, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene algún conocimiento de lo que es habilidades blandas? ¿Ha tenido la posibilidad de llevar algún curso de estos, alguna capacitación en la cual tú tengas una comunicación asertiva con el equipo, donde puedas trabajar realmente en equipo, donde formes parte de un equipo, donde sepas vender tus ideas de proyecto? Entonces, eso también nos lleva a mejorar nosotros como personas, ¿no? El tema de habilidades blandas, ser disciplinado, ser respetuoso. Por ejemplo, la guía del PMBOK, ¿no? De en la séptima versión indica justamente el respeto que debe haber entre los integrantes, ¿no? ¿Cómo debemos hacer que participe la comunidad? Por eso que se trata como una gestión del riesgo, ¿no? De la gestión de los interesados, dice el PMBOK en la sexta edición, la gestión de los interesados. Tenemos que hacer que todos participen, pues. Yo estaba en una reunión con un gobernador regional que estaban planteando un proyecto y que me invitaron porque una vía pasaba por ahí y iban a hacer una obra de saneamiento. Entonces, y de pronto la comunidad decía, oiga, a mí nadie me preguntó nada, o sea, y ahí entendí, claro, el proyecto tiene una buena lógica, pero nunca lograron que la comunidad forme parte del proyecto, en la cual se sienta que está formando parte del equipo para sacar adelante un proyecto. Y es ahí donde empiezan los problemas sociales, no hay una gestión del riesgo, ¿no? Eso tenemos que primero tenerlo presente. Un adecuado éxito es gestionar a los interesados. Seguramente todos son importantes, ¿no? Digamos, las 10 áreas del conocimiento que habla la guía, la sexta edición. Es importante, pero si se te va a caer sí o sí si es que no haces partícipe a todos los interesados, ¿no? No, los interesados no solo es la autoridad, los que hacen el diseño, el que hace el contratista, no, no. O sea, ¿quiénes interactúan? Si una vía pasa por diversas comunidades, tenemos que hacer partícipe a ellos también, pues, ¿no? Sus costumbres, ¿no? Su idiosincrasia. Hay que, o sea, y para ello, pues, los involucramos y tenemos que con ello también gestionar calidad, ¿no? Tenemos que decir, oiga, este proyecto vamos a garantizar la calidad que va a perdurar en el tiempo, ¿no? Que sea resiliente, como hemos dicho, ¿no? Y en sí son nuestros factores de éxito en líneas generales. Lo que le decía, ¿qué habilidades debe tener un director, ¿no? Un director vial, un director de proyectos. Bueno, de cierta manera tener algo de experiencia en gestión de proyectos, ¿verdad? O sea, que hay que tener algo y cada uno poco a poco va gestionando esa experiencia, ese know-how como profesional, ¿no?
Y para ello va de la mano con el conocimiento técnico, lo que estamos haciendo hoy por hoy, ¿no? De repente refrescar toda la normativa que está bajo este enfoque de la infraestructura vial, ¿no? Y lo que le acabo de decir, tener habilidades de liderazgo, habilidades blandas, saber interactuar, vender un proyecto, gestionar riesgos, importantísimo. Tener una gestión de comunicación asertiva, ¿no? Y eso que nos va a permitir, ¿no? Estas habilidades nos va a permitir tener una capacidad de decisión, pues, ¿no? Y no es que yo lo decía solo, sino que mi equipo, después de haber ruinado, debatido, planteado las propuestas, se toma una decisión con conocimiento, con información, convencido de que va a funcionar. Para eso, y tiene que ir de la mano con el marco normativo, ¿no? O sea, si vamos a hacer cosas que están fuera del contexto legal, ¿no? Complejo, ¿no? Gestionar en forma financiera, pues, para eso hay que también tener una adecuada gestión de los recursos, la calidad, y bueno, tenemos que adaptarnos, ser flexibles en ese sentido, ¿ok? Entonces, con esto, yo les podría plantear algún casito, pero vamos a conversarlo igual, pero lo que le comenté hace un rato también, de que no se gestionó, ¿no? En este sentido, por ejemplo, en este puente, por no tener liberado unos predios, ¿no? Pero, por ejemplo, acá, si se dan cuenta las fotografías típicas en nuestra red vial vecinal o departamental, en la zona sierra tal vez, ¿no? O en la selva, ¿no? Es lo que tenemos, es lo que tenemos. Y no podemos mirar hacia los otros lados. Es lo que tenemos. Aquí en un caso, por ejemplo, del gobierno regional, plantea mejorar un camino vecinal, plantea 18 kilómetros. Va a unir algunos centros poblados y bueno, cuando no hay lluvia, todo está bien, pues, ¿no? Porque de pronto el material está seco, ¿no? No hay lluvia, de repente no hay mucha vegetación, la transitabilidad es aceptable. Pero ¿qué pasa cuando empieza el periodo lluvioso? Digamos, esa plataforma, de repente era arcilla, un material muy plástico, ¿no? O el afirmado que se colocó tenía mucho índice plástico y se convierte más bien, ¿no? En un peligro. Y por tanto el riesgo aumenta, la probabilidad de que pase algo, un accidente aumenta, ¿verdad? Entonces hay que hacer algo. Entonces, vamos, tenemos una vía, en general es el factor común de nuestras infraestructuras a lo largo de nuestro país, ¿verdad? ¿Qué, qué vamos a hacer? Entonces, en este caso, la intervención está financiada por recursos, en este caso Provías, como Provías descentralizado, una de sus competencias es gestionar recursos para que los gobiernos locales, en este caso, pues un gobierno regional o una municipalidad, pueda gestionar sus proyectos, ¿no? Existen varios caminos, uno de ellos es presentar un expediente a través de un sistema que se llama el sistema de priorización de proyectos, donde suben todo el expediente a la plataforma que se llama Sistema de Priorización de Proyectos de Provida Centralizado y pasa a una serie de etapas. Entonces, luego de lograr pasar todos los filtros y Provida Centralizado acepta el expediente, Provida se encarga de gestionar esos recursos con el MEF. Y una vez gestionado, dice, ok, aquí tengo los recursos, ya es independiente si es que lo ejecuta Provía descentralizado o lo ejecuta el gobierno, ¿no? En este caso, ha sido parcialmente financiado por Provías y de pronto seguramente el gobierno regional también ha puesto parte para sacar adelante este proyecto, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta, dice, ingeniero, buenas noches, una consulta. ¿El recapeo de pavimento flexible es una intervención de mantenimiento conservación vial? Va a depender también mucho, ¿ya? El recapeo, de repente el recapeo puntual podría ser parte de un mantenimiento periódico.
Pero si ya vas a hacer un recapeo de una longitud, por ejemplo, de 10 kilómetros, ya pasa de repente una rehabilitación y es una inversión. No sé si me dejó entender. Si es algo muy puntual, porque es un mantenimiento periódico, es algo muy puntual, pues es un mantenimiento periódico y ya. Pero si vas a recapear una longitud importante, ya pasas a una rehabilitación. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ya 7 kilómetros ya es una rehabilitación, ingeniero Xavier, ¿no? Acá hay otra pregunta. El proyecto de ejecución de vías debería incluir un plan de mantenimiento. Es por eso que yo les dije que los gobiernos locales, tanto el gobierno regional como el gobierno regional, la municipalidad y el gobierno regional, deberían tener su plan vial departamental participativo, como gobierno regional, rutas departamentales, y debe tener su plan vial, ¿no? Provincial participativo, porque ahí se establece, eso es un documento de gestión que se establece las prioridades en la cual se debe realizar una conservación, porque se entiende que se ha hecho un inventario de condición vial, ¿ok? Entonces, en este sentido, va por ahí la pregunta que me hicieron, va por ahí. Retomando un poco al ejemplo, ¿no? En este caso, como hay un cofinanciamiento, se está planteando un mejoramiento, ¿no? Un mejoramiento vial de esta carretera. Entonces, se va a elevar un poquito el estándar de la vía, vamos a mejorar un poquito, ¿no? De repente ya se va a establecer, se va a colocar un mejor material, de pronto se colocan, así sean cunetas a nivel de terreno, pero ya tiene cunetas, de repente antes no tenía nada, se eleva un poquito más esa vía vecinal, ¿no? Entonces, de una u otra manera, se coloca un mejor material con pendientes adecuadas, con bombeos, ¿no? Considerando ciertas recomendaciones de nuestro manual de la DG 2018. Entonces, este proyecto va a mejorar las condiciones. Lógicamente, lo que hemos hablado, tenemos que ir de la mano con todo lo que dice nuestra norma. Va a depender mucho del técnico, del profesional que esté a cargo de la elaboración de estos proyectos, ¿verdad? Si ya nosotros conocemos, si ya nosotros conocemos, yo les aseguro, chicos, ingenieros, hoy nos ha refrescado, porque yo sé que ustedes saben esto, hoy hemos refrescado esto, y si estamos en una empresa de elabora expedientes, oye, de verdad, desempolvamos esto o bajamos la información la podemos bajar, está al alcance de nosotros. Entonces, nosotros lo conocemos, simplemente a veces el día a día nos consume y olvidamos que tenemos nuestros manuales de consulta y que debe ser consulta diaria si es que estamos relacionados, ¿no? Entonces, existe un marco normativo que tenemos que siempre tener presente, nuestros manuales, lo que algún ingeniero decía, ¿no? Va de la mano también con la Ley General de Contrataciones, la nueva ley acá en el Perú que entró en vigencia en abril de este año, ¿no? Nuestras vías tienen que tener definitivamente un contexto de seguridad vial. Hoy por hoy, ya las vías departamentales, este es un ejemplo vecinal, ¿no? Pero nuestras vías departamentales ya forman parte de la tipología para poder hacerlo bajo la metodología BIM, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los dispositivos que podamos necesitar, ¿correcto? Gestionar un proyecto va a depender mucho de cómo nosotros, de nuestra experiencia, de cómo estemos acostumbrados. Como les digo, hoy por hoy como que ha marcado así algo como, no sé si llamarlo moda, pero algo que ha venido caracterizando, no, que hay que certificarse. Pero primero, antes de certificarse de una u otra manera con el PMP o con lo que fuese, ¿no? Hay que entenderlo, ¿no? Entonces, cada vez que me preguntan, particularmente considero que hay que ir paso a paso, ¿no? Primero entender, por ejemplo, qué es una PMO, y eso creo que también está dentro de uno de los cursos donde lo vamos a tocar. Para entenderlo, básicamente, ¿no? O sea,
Y después seguramente poco a poco iremos interactuando con las diversas metodologías, cómo gestionamos ese conocimiento y cómo lo ponemos en marcha en nuestros proyectos. O sea, aquí nadie es dueño de la verdad. O sea, acá hay muchas personas que seguramente tienen mucha experiencia y me podrían ayudar y de repente seguir evolucionando como profesional. Yo lo que, en la experiencia que tengo, trato un poco de volcarlo. Primero, viendo este contexto bastante macro de lo que hay como norma, ¿no? La normativa, porque esa manera, ¿no? De esa manera, nos refresca un poquito, ¿no? Nos refresca un poquito, digamos, todo lo que ya conocemos, ¿no? A ver, digamos, esta es una pregunta, ¿qué pasaría si no se aplican las normas y las metodologías adecuadas? Y lo que he tratado un poco de planteárselo, ¿no? La población se queja, pues, proyectos inconclusos y con tal vez, y yo entiendo porque me ha tocado incluso interactuar con personas, representantes de las comunidades, que a veces se vuelven tan intransigentes que es difícil tal vez, ¿no? Y de repente no tengo todas esas competencias y necesito de personas que sí tienen esa capacidad de negociación. Pero para ello tenemos que involucrarlos, pues. Ese es el problema. Cuando uno entra a un proyecto y el proyecto ya está avanzado y te encuentras con el sinnúmero de problemas, ¿no? Porque la comunidad no te quiere que le vuelvas a colocar afirmado, ya quiere una carpeta asfáltica, ¿no? Entonces, ya entras un tema social. ¿Y qué te dice la norma? Que una vía va evolucionando, ¿no? En función a que uno de los, digamos, de los índices que se mide, esos índice medio diario, ¿no? No puedes colocar una carpeta asfáltica si por ahí solo pasan 20, 30 vehículos al día, ¿no? Entonces, va evolucionando una vía, ¿no? En función a cómo va aumentando su requerimiento, va aumentando interactúa la cantidad de vehículos, qué producto se va a sacar, qué conecta, ¿no? Hay muchas características, pero eso primero se conversa con la comunidad, con los interesados, ¿ok? Entonces, bajo ese contexto es importante conocerlo. Y ya para un poco ir cerrando y de repente, entiendo que también deben estar un poco cansados, miren la información que se cuenta, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si no se aplican las normas? Y miren, esta tablita, me parece muy interesante, ¿no? Dice entre el 70 y 90% de los proyectos tienen sobrecostos, sobre tiempo y menos beneficios, ¿no? Desde la Contraloría General de la República. En carreteras, sobrecostos 20% más, ¿ya? La frecuencia de sobrecostos, 9 de cada 10 proyectos. O sea, 9 de cada 10 proyectos tienen ese sobrecosto. Un 38% de proyectos tiene, o sea, tiene un plazo y aumenta ese plazo. Aumento de beneficios un 10%. Bueno, costos imprevisibles, 5%. Un promedio que ha establecido tiempo de ejecución en años 5.5 una carretera, ¿no? Y habla de túneles, puentes, energía, ferroviarias, represas, ¿no? Y miren cómo ya se va cuantificando cuando no se adecua adecuadamente un proyecto, ¿no? Bien, con esto estamos cerrando, estimados colegas. Sé que trato de cumplir con la hora, así que, no sé, estoy a su disposición. Así es, muy Aquí hay una bien. pregunta, ¿qué Ujú. pasaría si se aplican mal las normas? Te llega Contraloría y ya sabes, ¿no? ¿Qué pasaría si tienes un accidente en tu obra, en tu proyecto y lamentablemente con pérdida de vidas humanas? No solo va a llegar Contraloría, seguramente va a llegar a Fiscalía, ¿no?
Eh, ¿Cuál es el factor que impide aplicar las buenas prácticas realizadas en concesiones viales y traerlas como ejemplo para ejecutar? Lo que pasa es que la concesión tiene mayor recursos, pues, ¿no? Y para una conservación que lo tiene a cargo un gobierno local, sus recursos son muy bajos. Sin embargo, una concesionaria, pues, eh, si ha ganado, es con un presupuesto interesante, ¿no? Con gastos fijos, ¿no? En la cual, pues, se establece, claro, tú pides ciertos niveles de servicio, pero también tienes un presupuesto interesante, ¿no? ¿Por qué no se hace control durante la ejecución? Es que el control no tiene que hacerlo exterior, nosotros mismos tenemos que controlar, o sea, tiene que haber parte del equipo que... Es por eso que, si se habrán dado cuenta, el contratista o los contratistas, los grandes contratistas tienen su área de calidad. Tú no puedes hacer un vaciado de nada si es que el área de calidad no te ha validado todo, ¿no? Y diga, a ver, ¿cómo está tu encofrado? Te lo miden, ¿no? Calidad hace eso, ¿no? Mide, ok, ese es un control, pues calidad. Lo que pasa es que acá no todo se hace así, ¿no? ¿Qué se solicita si en caso existe una actividad necesaria que no está contemplada en el contrato de una obra pública? Va a depender la forma de trabajo, pues, o es a precios unitarios o es a suma alzada, ¿no? Sabes que en suma alzada no se encuentre la partida, o sea, tendrías que ya gestionarlo, pero es un poco complicado. En precios unitarios existen los deductivos y los adicionales, ¿no? Aquí hay una pregunta que dice que las minas cierran las vías. Claro, lo que pasa es que a la empresa minera le conviene contar con unas vías adecuadas para justamente volverse, trasladar sus productos adecuadamente, a bajo costo y ser más eficientes, ¿no? De ahí que se convierte en un tema social, ese es el tema, que no se gestiona a los integrantes, ¿no? A los que forman parte de la comunidad. Ese es el problema. No, la adenda es producto, ¿no? De lo que se ha aprobado. O sea, el adicional es primero, o sea, el adicional, la adenda refleja lo que se aprobó como adicional o como deductivo, porque la adenda es una modificación de un contrato. La adenda modifica las condiciones iniciales en la cual, oye, ¿sabes qué? Ahora te estoy adicionando eso, se está reconociendo lo que no estaba inicialmente en contrato. Esa es una adenda, para más o para menos. Esa es una adenda, esa es la diferencia. Gracias a ustedes, estimados colegas, de verdad. ¿Estará por ahí la señorita Karen? Sí, así es, ingeniero. Muchísimas gracias por su participación. Antes de dar por finalizado oficialmente esta sesión, no sé si nos podría acompañar en la foto oficial de inicio de este curso, por favor. Y pues para ello también invitamos a los demás participantes a que puedan ir habilitando sus camaritas y pues podamos tomar la foto oficial con cada uno de los participantes, ¿sí? Vamos a ir entonces directamente a la visualización para que pues también todos podamos ser parte de este momento, ¿sí? Entonces los invitamos por favor a que puedan activar sus cámaras a todos los participantes. Excelente, muy bien, ahí ya vemos que están habilitando. Y pues recordarles que la sesión ha sido grabada, así que no tengan ningún inconveniente. El día de mañana va a estar habilitada la grabación dentro de su plataforma. Sí, vamos a tomar aquí entonces la primera captura. Muy bien.
Atentos, por favor, con una sonrisa. Excelente. Y por supuesto también agradecer a los participantes que nos han acompañado desde nuestra plataforma de Facebook. Ingeniero, agradecerle su participación. Lo estamos esperando el día de mañana para nuestra segunda clase en vivo. Sí, gracias. Mañana estaré por Lima. Espero ahí ubicarme de forma adecuada para poder dictar el día de la clase. Que tengan muy buenas noches, estimados colegas. Un gusto, de verdad, un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por acompañarnos. Tengan buena noche. Muy bien. De igual forma también, ingeniero, y por supuesto agradecer a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy y por supuesto a quienes han estado participando de forma activa. Sabemos que quizá muchos de ustedes vienen de una jornada laboral intensa y pues eso hace aún más valioso su compromiso con el aprendizaje. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si ya todo ha quedado claro, normal, podemos retirarnos sin ningún inconveniente. Ha sido un gusto contar con su presencia. Para quienes aún tengan dudas o deseen hacer alguna consulta adicional, con gusto nos quedamos unos minutos más para poder absolverlas, ¿sí? Con quienes no, hasta la próxima sesión, el día de mañana, entonces que estamos desarrollando también dentro del mismo horario de 8 a 10 de la noche. Recuerden unirse con minutos de anticipación para que puedan asegurar su participación y por allí prevenir cualquier inconveniente, ¿sí?